Hola, ¿qué tal? Bueno, en este segundo video vamos a hablar de el contexto internacional en el cual se produce el golpe de Estado del 24 de marzo del 76 en Argentina. Por eso tengo acá al lado mío el globo terráqueo. En esa época habían dos grandes superpotencias. Una, Estados Unidos, como hasta la actualidad, una enorme potencia económica, política, diplomática, militar, y otra gran potencia, otra superpotencia de la época era la Unión Soviética. Por eso bipolaridad, la palabra hace referencia a dos grandes polos de poder. Habían potencias menores, los países europeos, varios, etcétera, pero la distancia que los separaba de esas dos superpotencias era muy grande. Ahora, ¿por qué se conoce ese periodo como Guerra Fría? Porque existía una permanente estado de latencia, de guerra, de conflicto entre esas dos grandes superpotencias que competían en todos los planos. Cuando decimos competir, obviamente es muy conocido el caso de la carrera espacial, la llamada carrera espacial, por ejemplo. Los soviéticos pusieron los primeros satélites en órbita, luego Estados Unidos logró llegar a la Luna. Una carrera espacial, pero también tecnológica. Había una lucha permanente entre esos dos grandes polos de poder. Y acá lo importante, lo que no suele remarcarse en la historia oficial, en lo que ustedes van a poder encontrar en muchos sitios de internet, es un detalle que en general se alude como que la Guerra Fría enfrentaba a dos superpotencias, de las cuales una era capitalista, Estados Unidos, y la otra socialista. Pero acá lo que nosotros vamos a plantear como algo que un poco va en contra de ese sentido común, de esa historia oficial, es que el caso de la Unión Soviética, aunque mantuviera un aspecto, un disfraz de país socialista, en realidad era un país en el cual ya se habían restaurado las formas capitalistas internamente, es decir, que existía una clase dominante que podemos llamar una nueva burguesía, una nueva clase explotadora, que se sostenía sobre la base de controlar el Estado soviético y que expoliaba a la gran mayoría del pueblo soviético de aquel entonces. Por supuesto que también esto se traducía en las relaciones que establecía la Unión Soviética hacia afuera, con otros países. Ya no era la Unión Soviética que había tenido el prestigio de haber liberado a Europa de los nazis en 1945 y que había sido solidaria con procesos revolucionarios, etcétera, sino que era un país expansionista, un país agresivo para otros países, sobre todo para los países de América Latina, de Asia y de África, países del llamado tercer mundo. Era un país con un afán de hegemonía mundial, de dominio mundial, y disputaba en todos los planos y en todos los rincones del mundo con Estados Unidos para obtener esa hegemonía. En ese sentido, es muy importante notar que la Unión Soviética, que el Estado soviético se volcó ya desde antes de los 70 a tener alianzas y relaciones de amistad con sectores de clases dominantes de distintos países. O sea, ya no eran sus aliados naturales, al ser, entre comillas, socialistas, la clase obrera y los pobres de todos los países del mundo, sino que sus aliados pasaron a ser sectores de burguesía, sectores oligárquicos, sectores de grandes terratenientes en casi todos los países, a trabajar con fracciones que pudieran estar de acuerdo con ellos. El carácter de la Unión Soviética en esa época, por un lado, con ese disfraz o esa capa de país presuntamente socialista o comunista, pero en la realidad siendo un país capitalista hacia adentro y expansionista e imperialista hacia afuera, que fuera así la Unión Soviética, la mejor forma de entenderlo es hoy cuando vemos el carácter de China, donde
atrás de la dominación del Partido Comunista Chino, en realidad todos sabemos, y no hay ninguna duda hoy, que las relaciones entre las clases y las relaciones de producción en China hoy son relaciones de tipo capitalista, y que China en su relación con otros países del mundo tiene objetivos que no son los de la solidaridad, aunque a veces aluda a ese objetivo, sino más bien lo de servirse por sus intereses nacionales propios, expansionistas, que hoy chocan, como en aquel entonces la Unión Soviética con Estados Unidos, hoy China choca con la potencia norteamericana. Por lo tanto, fíjense que este es un globo terráqueo viejo, y por lo tanto acá tenemos la Unión Soviética, ¿sí? El país más extendido del globo, cuando existía, porque sabemos que este periodo de Guerra Fría va a terminar a principios de los 90 y se va a disolver la Unión Soviética. Ese sería un aspecto clave para entender el mundo en el cual se produce el golpe de Estado del 76. Y esto equivale a decir que en nuestro golpe, en nuestra dictadura, en nuestra política de aquel entonces, también habían sectores que se alineaban o se recostaban o se daban una política en función de esas dos superpotencias. Argentina no podía estar aislada de la situación y del contexto en el cual se movían todos los países del mundo con esa bipolaridad. Ese es un punto. El otro punto del contexto internacional del golpe del 76 es la crisis económica mundial. Es decir, lo que ustedes van a encontrar muy a menudo como la llamada crisis del petróleo. Una crisis económica muy fuerte y muy duradera que tuvo distintos aspectos, entre ellos obviamente el aumento brutal y repentino del precio del petróleo, pero que tenía como otro componente muy importante para entender nuestra dictadura la cuestión de que existía una gran liquidez, es decir, una gran sobreabundancia de dólares en los países del llamado primer mundo, en los países más desarrollados, los países imperialistas, que no podían aplicarse inversiones rentables porque los mercados estaban saturados. Por otro lado, el dólar estaba en un proceso de devaluación, y esa devaluación justamente estaba denunciando que los dólares en el mundo, la circulación de dólares se había incrementado enormemente. Entonces, en esa época, inversores de esos países europeos, norteamericanos y otros comenzaron a buscar inversiones que pudieran dar rentabilidad a esos dólares que no podían establecer e invertir en los países que eran origen de esos dólares, que eran originarios de esos dólares, empezando por Estados Unidos. Por lo tanto, para explicar en el próximo video la cuestión de la política económica de la dictadura, y para entenderla hay que entender que es un contexto en el cual los llamados petrodólares, los llamados eurodólares, grandes excedentes de dólares que no consiguen aplicarse rentablemente en todo el mundo. Y así entonces aparece la necesidad de usarlos con complicidad de gobiernos en países del tercer mundo, en países en este caso de América Latina, para endeudar de manera bastante fraudulenta, como vamos a ver, a estos países y obtener rentabilidad y obtener bienes físicos y tangibles que de otro modo no hubieran podido conseguir. Entonces, estos dos elementos a tener en cuenta: el carácter de la Guerra Fría y la bipolaridad en el plano político, la lucha entre las dos superpotencias por un lado, y en el plano económico, la cuestión de la crisis económica mundial, las dificultades para obtener rentabilidad de enormes masas de dólares excedentes del gran norte de los países centrales, nos ayudan a entender qué es lo que va a pasar durante el periodo de la dictadura. Después seguimos.